compartiendo la presentación. Y yo creo que sí, fíjate, vamos a tener que hacerle así, ¿sí? Y a lo mejor, ¿tiene otra clase después de la mía? Sí, doctor. Ah, bueno. No, yo no quiero abusar del tiempo del otro, pues ni modo. Yo le decía que para reponer el tiempo que ya son casi 12 minutos, pues, pero pues ni modo. Terminaremos en el tiempo programado para no afectarlos. Está bien. Pues si quieren ya pueden compartir, ¿eh? Ya son 31, ya son prácticamente casi todos. Sí, ahí van a compartir. Ahorita que están hablando sobre eso de la huelga, fue el año pasado, creo que fue el año pasado cuando se hizo la huelga o el antepasado, no me acuerdo. Haber sido el antepasado. Cuando hubo una huelga aquí, que hubo algunos desmanes en todo, a nivel nacional y aquí también, ¿no? Que rayonearon la puerta del catedral y todo eso. ¿No andaban ustedes por ahí? Las mujeres. Yo no. ¿No son de esa ala radical? Bueno, radical entre comillas, porque yo estaba dando, ya me acordé, yo estaba dando clase, pues de esta materia, ¿no? Sí, también, creo que sí. Y estaba platicando con los alumnos y las alumnas, cuando les pregunté yo sobre la cuestión de lo que había pasado ahí en la catedral, 2, 3 de sus compañeras se pusieron, pues así como muy, muy apasionadas, ¿no? Casi, casi como si yo las estuviera cuestionando, y no las estaba cuestionando, nomás les pregunté. Y dije, uff, de veras que están radicalizadas, y no las critico, está bien, pues que no les ha ido bien en general a ustedes como mujeres, pero yo creo que a veces las señales se interpretan mal, ¿no? Como dices, es hombre, estar en contra de nosotros, no estaba en contra de nada, simplemente les pregunté. Y toda la clase se convirtió en una discusión ahí. O sea, que no hubo clase. Eso fue el año antepasado, me parece. Está interesante, ¿no? Todos esos temas son interesantes porque a fin de cuentas no vivimos aislados del mundo, ¿verdad? Somos seres sociales. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Muy bien, ¿podemos empezar? Bueno, pues empezamos con la revisión, ¿no? de la enfermedad que habíamos... ¿Se puede hacer un pequeño resumen del caso para poder contextualizar? Sí, no sé si quieran darle para atrás o aquí yo les leo las anotaciones que tenía. Sí, no, nomás no es necesario volver a repetir todo. Nomás. Bueno, pues lo que habíamos visto es que teníamos a un niño de 4 años que había llegado sin antecedentes ni familiares ni antecedentes personales, ¿no? Al hospital, que llegó por decaimiento y dificultad respiratoria y dolor abdominal difuso y vómitos. Y pues también tenía algunas señales como los ojos hundidos y la sequedad en la piel que nos indicaban deshidratación, que fue estos signos de deshidratación más los vómitos nos estaban dando pues este diagnóstico, por así decirlo, de deshidratación, que fue nuestro problema por el que dijimos, este es por lo que llegó nuestro paciente, ¿no? Ya después también fuimos observando que tiene la frecuencia respiratoria aumentada, pero está saturando correctamente, o sea, entre comillas, ¿no? También la frecuencia cardíaca aumentada y tiene la presión arterial disminuida, ¿no? También observamos más adelante que pues tenía, cuando le hicieron el análisis de la glicemia capilar, pues resultó que tenía 450 miligramos por decilitro de glucosa muy, muy elevada, ¿no? Y pues ya fue conforme juntando todos estos datos, como pueden ser la edad del paciente, el hecho de que no tuviera antecedentes, que se manifestara prácticamente en shock el paciente, pues ya nosotros decimos que el diagnóstico final pues fue
pues una complicación, ¿no?, de diabetes, que fue la cetoacidosis, finalmente, que es lo que presentó el paciente, y ya pues se le terminó dando el tratamiento de reemplazo de restitución de líquidos, más insulina, más algunos electrolitos que pues se vieron deprimidos, ¿no?, como efecto de todo esto. Y pues eso sería básicamente el resumen en sí del caso, pues que fue un niño que presentó como primera manifestación de diabetes mellitus 1, pues una cetoacidosis diabética, ¿no? Con esto debutó, por así decirlo. De hecho, la literatura sí lo menciona, ¿no? Si Ajá. han de haber revisado. En la literatura menciona que hay dos momentos críticos en los que los niños con diabetes mellitus 1 tienden a debutar, que son entre los 4 y los 7 años y entre los 10 y los 14, que pues precisamente nuestro paciente, pues a los 4 años de edad fue justamente cuando se presentó con pues con la cetoacidosis, y uno de estos factores de riesgo que se mencionan, pues es el primer factor de riesgo, que sea menor de 5 años, y otro factor de riesgo también que voy a mencionar más adelante es que pues el que no tenga familia con diabetes, ¿no? Que pues una de las razones es porque pues no tiendes a estar buscando que el niño pues desarrolle finalmente la diabetes, entonces pues te agarra más desprevenido, ¿no? Entonces es menos el control que se da y pues facilita el que se presente, ¿no?, el acetoacidosis. Algo que te voy a agregar con respecto a eso, la estadística es importante. Por lo general, en la diabetes tipo 1, creemos que porque se presenta en niños es de origen congénito o genético, y no. Curiosamente, no hay antecedentes. Pudiera haber, pero en muy pocos casos. Se dice que no más allá del 10% de los casos tienen antecedentes de antecedentes familiares de diabetes. O sea, son realmente, la gran mayoría no los tiene. Y eso es un dato importante, fíjense. Aquí es al revés. No tiene antecedentes casi la mayoría de los pacientes, sino Sí, se presenta de precisamente. manera así, ahora sí que espontánea, o entre comillas, ¿no? Y precisamente, estadísticamente comprobado que, digamos, la forma de manifestación de la diabetes, el debut, digamos, en esta patología, precisamente es el paciente que llega con cetoacidosis diabética, como es el caso que estamos presentando, ¿no? Bueno, así que para que lo tomen en cuenta, si un paciente les llega con esos datos así como pues se piensa en una cetoacidosis, hasta no demostrar lo contrario, dicen algunos, y sobre todo que esté alrededor menos de 5 años. Aquí dice que son alrededor de 4 años, pero yo he tenido casos, y bastantes casos, de niños de 2 años, 2 años y medio, que debutaron con cetoacidosis igual, ¿no? Incluso por ahí tengo una anécdota que si quieren se las cuento desde que terminemos esto. Muy bien, continuamos. Ok, entonces podemos pasar a la diapositiva de cetoacidosis, por favor. Bueno, pues entonces, como mencionamos, hablamos de la cetoacidosis, que pues es precisamente, como decía, una complicación de la diabetes, tanto diabetes mellitus tanto 1 como 2. En este caso, pues es por diabetes mellitus tipo 1, ¿no? A manera de introducción, pues sabemos que la diabetes mellitus es Disculpa, una... Ricardo, ¿cómo se le conoce también a la diabetes tipo 1? Insulino dependiente. Insulino dependiente. Es muy importante eso. Sí, ok. Por su nombre ya lo dice todo, ¿no? Pues ¿No? sí, básicamente Bien. eso explica todo. Adelante. Bueno, entonces, como decía, pues es de las enfermedades crónicas más comunes tanto en niños como en adolescentes. En este caso estamos hablando principalmente de la diabetes mellitus 1, ¿no? Porque la diabetes mellitus 2 es más común, pero ya en pacientes más adultos. Y pues bien, ¿no? Déjeme decirle, perdón, discúlpame que te interrumpa tanto, pero la diabetes tipo 2, déjeme decirles algo que ya es actual, ¿eh? Desde hace como alrededor de unos 10, 15 años, tal vez, la estadística ha estado cambiando. Antes la diabetes tipo 2 prácticamente era rara en niños. En la actualidad ya no es tan rara. Curiosamente ahora se está viendo en niños preadolescentes y adolescentes, o incluso antes a veces, porque por obesidad. Entonces, como tiene antecedentes familiares de diabetes, a ellos con toda la carga genética que traen, y aparte, pues, acuérdense que la epigenética también tiene que ver, ¿no? O los factores que giran alrededor
de que ese gen se dispare y produzca la diabetes. Se requiere que tenga obesidad y una serie de situaciones que hacen que se desencadene la diabetes, ¿no? Entonces, en la actualidad, lean sobre esto, van a ver que ya la diabetes tipo 2 ya se está convirtiendo en algo relativamente más común que hace como 10, 15 años. Entonces ya se habla de otra cosa en la actualidad. Antes se decía diabetes tipo 1 o juvenil, le decían, o diabetes insulino dependiente o juvenil, pero no, ahora se ha visto que también hay juvenil tipo 2. Eso se lo digo porque por ahí viene ya en los libros, ya ese conocimiento del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han cambiado mucho la situación. Adelante. Bueno, entonces lo que decía, pues la diabetes mellitus 1 pues se va a desencadenar por diferentes factores, ¿no? Como mencionan, tanto genéticos como ambientales, como inmunológicos, ¿no? Que vamos a ver una respuesta autoinmune que va a atacar el páncreas del paciente y pues va a terminar desarrollando una total deficiencia de insulina, ¿no? O en algunos casos una deficiencia relativa para algunos pacientes, ¿no? Entonces, más precisamente la cetoacidosis, pues es la causa más común de hospitalización en niños con diabetes tipo 1, como mencionaba, ¿no? Es de las principales manifestaciones por las que vamos a nosotros, pues, descubrir que un niño tiene diabetes tipo 1, ¿no? O diabetes en sí, precisamente porque va a manifestar cetoacidosis tempranamente. Esta, pues, como les menciono, pues es causada por una insuficiencia de insulina y pues está caracterizada por la hiperglicemia, la deshidratación que pues lo presenta nuestro paciente, un desequilibrio electrolítico, pues una acidosis metabólica, ¿no? Ya más adelante vamos a ver un poco más específicamente los datos de la clínica, donde vamos a ver los tipos de respiración que presentan estos pacientes o cómo se van alterando los electrolitos y demás. ¿Le das a la que sigue, por favor? Si le das a la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto a la definición, pues como ya les había mencionado, es una complicación de la diabetes mellitus. Y pues es de las más importantes, ¿no? Tenemos también similar a esta, pues el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? O hiperglicémico hiperosmolar, como quieran decir. Pues que está caracterizado por lo que ya les había mencionado, que son la hiperglicemia, la acidosis metabólica y la cetonemia, que también son precisamente los factores diagnósticos, ¿no? Si presenta estos datos, pues es una cetoacidosis diabética casi segura, ¿no? Tiene una especificidad muy alta. Bueno. Sí, de hecho, como el caso que se presentó, ¿no? Prácticamente con esa triada, si ustedes se la aprenden, por así que de memoria, hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia o cetonuria. A veces la cetonemia se hace por cuantificación en sangre, pero en ocasiones lo hacemos por reactivos a través de la orina y detectamos la cetonuria, 3, 4 cruces. Ese es un dato, es una evidencia. Pero cuando tenemos dudas, le pedimos cuantificación de cetoácidos. Ahí sí te van a reportar en sangre la cantidad de cetoácidos que hay, y eso es una evidencia más dentro de esta triada para poder determinar que estamos ante un paciente con cetoacidosis. Ahora, si tiene, en este caso, como no hay diagnóstico previo de diabetes, pero sabemos que la literatura sí lo menciona en niños con estas características, de manera casi espontánea, que debutan así, la estadística dice que en un alto porcentaje de los casos los niños tienen diabetes mellitus, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Sí puede ser por otras causas, la cetonuria, pero es raro. Pues, ¿qué te puede dar hiperglicemia, acidosis y cetonuria? Pues la diabetes, ¿no? Casi decimos así. Muy bien, adelante. Bueno, en cuanto a la epidemiología, su prevalencia y su incidencia, pues se menciona que varía entre países, ¿no? Puede ir desde el 15% en países como Canadá hasta el 67% en países como Arabia Saudita, Rumania, estos lugares, ¿no? Para el momento del diagnóstico, ¿no? Y la incidencia de la cetoacidosis diabética, pues puede ir desde el 13% al 80%, ¿no? Igual varía entre países. Aquí en México,
precisamente pues es alrededor del 24%, ¿no? Y la mortalidad pues viene siendo del 6% aproximadamente. Bueno, en niños esta se va a dar más frecuentemente mencionaba, en niños menores de 5 años, en personas con bajo estatus económico, personas que no tengan familiares familiares con diabetes, o también que algunos niños que se les den tratamiento con diversos fármacos que pues tienden a aumentar la glicemia, ¿no? Algo importante es que una de las complicaciones más importantes, de las que más nos preocupan, pues es precisamente el edema cerebral, ¿no? Que ya mencionaban la clase pasada como parte de comentario, ¿no? El paciente no lo presentó, pero pues esta es una de las complicaciones más importantes, y aunque no es muy común, pues es del punto 3 al 1% de todos los pacientes con cetoacidosis diabética, pues sí es muy importante, pues porque puede terminar con la muerte del niño, ¿no? O del adolescente. Pero, a ver, ¿entendí mal dice que este paciente no tenía edema cerebral? Sí, bueno, no recuerdo que hubiéramos mencionado que el paciente desarrolló edema cerebral. O sea, según yo no lo desarrolló. Nada más en la clase pasada lo mencionamos, ¿no? En los minutos finales, pues se habló sobre eso, ¿no? Pero no el paciente. Pero sí no lo presentó. Pues la verdad. Lo presentó, Sí lo pues, una mencionaron. disculpa porque la verdad no me acuerdo. Sí lo presentó porque al final lo comentamos, incluso que había sido por iatrogenia, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? No quiero que a lo mejor si no lo comentamos o fue en otro grupo, o en otro lado, ¿no? Pero que sí es que sí, yo tengo la idea que sí lo comentamos, incluso hablamos de algo de la fisiopatología del edema cerebral, en este caso, porque el niño mejoró y ya había mejorado su glicemia y todo lo demás, y de repente el niño empieza a tener datos de neurológicos. Si quieren, lo pueden regresar. Por ahí viene una diapositiva donde viene al final. A ver, si la pueden regresar. Pero, bueno, entonces queda claro que sí está documentado en este caso, ¿sí? Digo, porque hay que aclararlo, pues. Hay que Pues aclararlo. una disculpa, entonces lo había olvidado yo. Sí. Sí, sí, tengo la idea que sí lo comentamos, ¿eh? A ver, si quieren regrésenmela donde vemos sobre el tratamiento ahí. Mira, regrésenmela. Sí comentamos sobre edema cerebral la clase pasada, es lo que decía, pues, pero hasta donde yo recordaba, pues el paciente no lo había presentado, y como menciona mi compañero, ciertamente le intubaron por la posibilidad de que desarrollara el edema, pero en sí el paciente nunca nos mencionaban si realmente lo terminó desarrollando o no, pero sí lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Ahora, porque se mencionó. Les voy a pedir un favor, no, o sea, no es necesario, pero regrésenmelo por favor a donde estaba esa parte. ¿Sí? Pues debe estar en la anterior a esa. Sí, es anterior a este. Tratamiento, ok. Y luego sigue, a ver, después de ahí, ¿qué sigue ahí? A ver. No, dale la que sí. La que sí. A ver, más A lo adelante. mejor en la que sí. Más adelante. Más adelante. Ok. ¿Qué dice ahí? Sí, pues tratamiento habiendo mejorado durante las primeras horas de la somnolencia inicial, el niño presenta ahora cefalea intensa, vómitos, desorientación y deterioro progresivo del nivel de conciencia. Se recomienda intubar. De hecho, se intubó y se manejó con pues sí, con manitol. Ahí viene en la historia clínica. Sí, es verdad. Sí, y ese fue el manejo específico del edema cerebral. O sea, diagnóstico de edema cerebral sí lo tuvo, ¿no? Ahí están los datos.
Se intubó, pues obviamente porque el paciente se deterioró, pero se manejó como un edema cerebral, punto, ¿no? ¿No? Y se resolvió. Incluso por ahí viene que el paciente de nuevo recuperó su estado de la conciencia y estuvo muy bien, ¿no? Por ahí viene, ¿no? No sé si sigue ahí en la evolución. Bueno, eso es lo que quería aclararles, ¿no? ¿Ok? Sí, está bien. Mi error, una disculpa. Está bien, no hay problema. Por eso Le estamos damos- para aclarar estas cosas. Muy bien, adelante. Volvemos a la diapositiva anterior. Sí. La que sigue. Ah, bueno, y ahora la que sigue, por favor. Bueno, para la fisiopatología, pues mencionamos que pues, lo que desencadena la cetoacidosis va a ser la deficiencia, ya sea absoluta de insulina o una deficiencia relativa, que pues la deficiencia absoluta se va a dar, pues como en este paciente, en el debut de diabetes tipo 1, también puede ser en pacientes que ya estén diagnosticados, pero pues omiten la dosis de insulina o no se están administrando la dosis correctamente, o en pacientes que usan pues las bombas de insulina, que esta bomba termine fallando, ¿no? Esto puede desencadenar, son deficiencias absolutas, ¿no? También tenemos las causas de deficiencia relativa, que pues son las dosis insuficientes, una resistencia, que el paciente comience a desarrollar una resistencia a la insulina, además de pues, la deficiencia que ya tiene. También, pues, el incremento de hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, bueno, el glucagón y estas demás hormonas, ¿no? Las También hormonas contrarreguladoras, ¿te cortisol, acuerdan ustedes? catecolaminas, sí, hormonas de crecimiento, que pues son las hormonas contrarreguladoras, que pues su función vendría siendo la contraria a la de la insulina, ¿no? La de aumentar la búsqueda de que el gasto de insulina, de glucosa, perdón. Y pues bien, también algunos fármacos que pues pueden provocar que, que haya un aumento de la glicemia y pues termine desencadenando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues la deficiencia de insulina va precisamente a, a provocar que haya un aumento de las hormonas contrarreguladoras en búsqueda de otra fuente de energía, y pues esto va a tener como parte la activación de la lipasa, va a aumentar la activación de la lipasa, van a aumentar la concentración de ácidos grasos pues libres en sangre, y estos aumentos de las diferentes hormonas, de los cuerpos cetónicos que hay y demás, va a provocar que finalmente se provoque pues la acidosis, ¿no? Y también una diuresis osmótica que va a provocar pues la deshidratación finalmente, ¿no? Es lo que vamos a observar en la fisiopatología. Hay una aclaración con respecto a estudios de bioquímica, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pasa con los ácidos grasos en el organismo, digamos, ¿por qué nosotros utilizamos los ácidos grasos libres para nuestras funciones? ¿Y qué pasa cuando esos ácidos libres se metabolizan? ¿Cuáles son esos productos del metabolismo que producen esos ácidos grasos libres? ¿Alguien lo sabe? Los cuerpos cetónicos. Sí, a fin de cuentas esos son, y son alrededor de 3 cuerpos cetónicos. A ver, mencióname uno. Acetona. La acetona y el ácido beta hidroxibutírico, ¿no? ¿Verdad? Son 3, pero por ahí el otro se me pasó. Pero, ¿por qué se produce esa liberación de esos cuerpos cetónicos? ¿Qué sucede realmente? Porque aquí está lo interesante de por qué se produce la cetoacidosis. ¿Por qué no nomás ácidos grasos libres igual a acetonas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce ese exceso de cetonas? Pues porque lo dice claramente ahí, ¿no? Como no hay la, digamos, insulina, por lo tanto, no penetra el azúcar, la glucosa en la célula. Y acuérdense que la glucosa es el principal energético de la célula. ¿Y qué pasa si no recibe entonces glucosa? Busca alternativas digamos, de energía. ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos en el cuerpo? Por las grasas, ¿no? Por los ácidos grasos.
Entonces el organismo empieza a tratar de compensar a través de actividad de lipasa, a tratar de metabolizando y transformando esos ácidos grasos a fin de cuentas en energía, ¿no? Pero en ese inter de metabólico, pues el producto de ese metabolismo de esos ácidos grasos pues son precisamente esos, son las cetonas. Y si eso no se para, pues se produce una cetoacidosis. Déjeme decirle que todos en un momento dado podemos tener cetosis, pero no necesariamente cetoacidosis. ¿En qué momentos podemos tener cetosis nosotros? A ver, ¿se acuerdan? En un bajo consumo de carbohidratos o un consumo nulo de carbohidratos. Por ejemplo, cuando haces un ejercicio extremo, ¿no? ¿Sí? Y quieres bajar de peso o algo, pues, y no comes casi nada de carbohidratos, entonces empiezas a consumir gran cantidad de grasas, ¿no? Sin que estés enfermo. Y puedes caer en cetosis, ¿sí? Pero no necesariamente caes en cetoacidosis como es en este caso, ¿no? Que es más grave. Es un ejemplo, pues. ¿Sí? Muy bien, entonces sí hay que dilucidar un poquito esto. ¿Qué sucede desde el punto de vista bioquímico aquí, no? ¿Verdad? ¿Qué sucede con los ácidos? Pues se utilizan como una alternativa energética, punto. Y que se traduce en la liberación de pues, esos metabolitos que se conocen como cuerpos cetónicos. Y eso es lo que pues explica la cetoacidosis. Aparte, la acidosis en sí, la acidosis metabólica también se explica porque a nivel renal, como hay una disminución importante del flujo renal, hay una alteración de la reabsorción de hidrógeno, de bicarbonato, y se empieza a liberar mucho bicarbonato, se empieza a perder mucho bicarbonato. Entonces, por eso baja tanto el bicarbonato y se produce también la acidosis metabólica, que se llama, ¿no? ¿Sí? Y eso le agregamos a esa falta de bicarbonato, le agregamos las cetonas o los cetoácidos, pues lo hacemos más todavía, más ácido todavía el pH de la sangre, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera provoca todos los problemas serios, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, te das ahora a ti, por favor. Ok. Bueno, para el diagnóstico, pues se va a hacer pues el análisis completo, ¿no? Vamos a pedir electrolitos para ver pues estos desequilibrios que pueda tener el paciente, el perfil renal para que incluya pues nitrógeno ureico en sangre, creatinina. También vamos a pedir pues la gasometría principalmente pues para determinar qué tipo de acidosis es la que tiene nuestro paciente, cómo tiene pues la presión parcial de oxígeno, la de dióxido de carbono, bicarbonato, demás. También pues un hemograma y vamos a pedir el anion gap, que pues el anion gap va a ser la diferencia entre, ¿cómo se llama? Aniones y cationes, si mal no recuerdo. Y pues en estos pacientes con cetoacidosis, pues van a estar, por lo general, lo normal vendría a ser alrededor de 12, ¿no? Por así decirlo. Y estos pacientes lo tienden a tener muy elevado, a veces pueden ir del 20 al 30 de anion gap, algo muy exagerado, por así decirlo. Pues para hay que estarlo revisando para poder mantener estable al paciente. Y pues esto se va a hacer no necesariamente, no todo se va a hacer necesariamente al instante, ¿no? Hay cosas que se van a estar manteniendo digamos, cada hora vamos a estar analizando cómo está yendo el paciente para ver cómo se está desarrollando. Y pues también puede llegar a ser útil cuantificar algunos elementos como puede ser el beta hidroxibutirato que mencionaban hace unos momentos, pues nos van a más o menos decir cómo está yendo con las cetonas en sangre el paciente, ¿no? Como les mencionaba antes, pues los criterios diagnósticos para la cetoacidosis diabética pues van a ser estos tres, ¿no? Que viene siendo la hiperglicemia, la acidosis metabólica que tenga el paciente y pues la cetonemia, la cetonuria, ¿no? También estos mismos factores se pueden presentar pues la otra complicación que vendría a ser la del estado hiperglicémico hiperosmolar, pero en estos casos vamos a ver otros datos diferentes que pues por ejemplo la
la glicemia en sangre va a estar mucho más elevada. También los diferentes, las cetonas pueden o no estar aumentadas y demás, ¿no? Va a haber diferentes manifestaciones. El coma hiperosmolar son cifras que pues llegan incluso alrededor de los 1000, a diferencia Sí, de estos casos que andan alrededor de 450, 500 máximo. Entonces ya por arriba de 500 ya puede ver lo que se llama sí, hay tablas que lo ponen arriba de los 600 y ya vendría siendo un estado hiperglicémico hiperosmolar. Ahí yo pongo un cuadro más o menos para que se den una idea, no lo voy a nombrar por el cuadro. Está bien. También, pues los factores de riesgo, finalmente, que pues los que les mencionaba, ¿no? La edad menor de 5 años, que no haya antecedentes, que pues mientras más dure los síntomas de cetoacidosis, pues más grave se va a poner el paciente y un tratamiento tardío pues puede significar incluso la muerte para el paciente, ¿no? También, pues como les mencionaba, un estado económico bajo, también que el no tener seguro médico o pues tener un índice de masa corporal menor o tener infecciones, alguna infección antes, ¿no? Como mencionaba anteriormente, en ocasiones las infecciones pueden provocar el desencadenamiento de una cetoacidosis. ¿Le das a la que sigue? Y bueno, este es el cuadro que les mencionaba, donde se observan los diferentes alteraciones que se van a dar. Como les mencionaba, pues ya en la otra modalidad viene siendo arriba de los 600, mientras que en este cetoacidosis, ya dependiendo de la gravedad, pues puede ir desde los 250 hasta pues casi los 600, ¿no? Si ya después de 600, pues ya es estado hiperosmolar. Pero como les mencionaba, pueden ir alterando que, por ejemplo, en el estado hiperosmolar no puede o no haber cetonas, ¿no? O ahí va a ir variando, ¿no? Ya le das a la que sigue, por favor. Si vemos estos resultados, me regreso, si vemos estos resultados y lo comparamos con el caso, ¿en dónde quedaría en nuestro paciente? Nuestro paciente estaría, si mal no recuerdo, tenía 18 de bicarbonato al inicio, entonces creo que sería una leve, porque también el pH estaba como en 7.23, creo. Creo que Seguro, caería. seguro. Sí, déjenme revisar. A ver, el pH, bueno, pH estaba en 7.8 y el bicarbonato estaba en 5, entonces sería una severa. Pero era 7.08. Sí, 7.08, No, perdón. Sí, 7.8. entonces ya caería en una severa, entonces, aquí. Era, ¿no? Y Sí, ya además el sería una bicarbonato estaba muy abajo de 10. severa. Sí, 5 miliequivalentes de bicarbonato trae. Las cetonas positivas, pues, no sé, no tenemos la cuantificación de cetonemia, ¿verdad? En este caso. No, nada más se nos mencionaba que la Era presentaba. positiva, ¿no? Ok, sí. Pero había cetonuria, que eso es importante. Sí. ¿Sí? Urinaria, pues, cetonas urinarias. Y con eso ya es un dato, ¿no? Sí, Que sí lo tenía el también, paciente. pues veíamos ahorita que estamos revisando que el paciente llegó pues casi a un estado de coma, entonces pues coincide, ¿no? Con severo, ¿no? Ya, Sí. de alteración de estado. Este es un caso severo, invariablemente, ¿no? Y si le agregamos, pues que llegó bien deshidratado y chocado, pues pobre, ¿no? Todavía agrava más su pronóstico. Sin embargo, pues salió, ¿no? Un buen manejo. Si la mortalidad no es muy alta, siempre y cuando se haga el diagnóstico lo más oportuno posible y se dé el tratamiento adecuado. Es muy importante, a pesar de que los pacientes llegan muy mal, ¿eh? Llegan bien deshidratados y chocados. Bueno, adelante. Bueno, le das a la que sigue, por favor. O bueno, pues ya se va a terminar la llamada, volvemos a entrar, me imagino. Pues queda Le quedan como 2 minutos, más o menos. Bueno, si quieren, regresamos.
Ya pueden compartir, ¿eh? Para vivir a tiempo. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, ya hablando de la clínica, pues sabemos que tiene síntomas inespecíficos como la fatiga o síntomas clásicos como poliuria y polidipsia que se presentan en el 98% de los casos, así como una pérdida de peso que se presenta en el 81% de los casos. Aquí va a ser muy frecuente el dolor abdominal junto con náuseas y vómitos, y también se puede alterar el estado de la conciencia. Cuando estemos explorando, vamos a encontrar taquicardia e hipotensión arterial, así como la respiración de Kussmaul. Va a haber letargo y signos de deshidratación como las mucosas secas y disminución de la turgencia. En la presencia de la cetocidosis diabética al momento del diagnóstico de diabetes puede influir en el pronóstico, probablemente porque va a reflejar la destrucción más avanzada de las células betas y el peor control glucémico después de iniciar terapia con insulina. Y aquí, pues, en la cetocidosis, aquí están los síntomas que debemos de tener más en cuenta: piel seca y caliente, mucha sed, que la boca esté muy seca, que la persona tenga debilidad, somnolencia, que vaya gran cantidad de orina, que tenga comienzo lento y progresivo, que tenga náuseas y posibles vómitos, visión borrosa, etc. Sí. Muy bien. Casi todo lo tenía este paciente, ¿no? Sí, sí, casi todo. Cuando hagamos una revisión de la bibliografía, les voy a pedir como ejercicio que ustedes hagan una referencia con respecto al caso, ¿sí? ¿Estamos de Ok. acuerdo? Para eso son los casos también, para que ustedes lo puedan referenciar el caso. Y Sí, sí, eso es lo importante, ese es el ejercicio que se debe hacer. Ok. sí, el paciente presentaba pues desde la fatiga, la poliuria, la polidipsia, pérdida de peso, la deshidratación, el dolor abdominal, náuseas, vómitos. Prácticamente nos estaba gritando pues que era una cetocidosis diabética. Como dicen, pues no decíamos nosotros, agua pasa por mi casa. Claro que el que sabe, ¿no? El que no sabe, pues se da cuenta como que no, como el cieguito que no ven. Muy bien, adelante. Dentro de los exámenes complementarios debemos de pedir una biometría hemática, glucemia, creatinina, niveles plasmáticos de sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio, una gasometría venosa, niveles de beta hidroxibutirato o cetonas urinarias, un electrocardiograma. La cetoacidosis diabética es una acidosis metabólica que va a tener el anión GAP elevado. Entonces, pues debemos de pedir cuál es el anión GAP. La leucocitosis va a estar presente aún en ausencia de infección, y esto va a ser porque las hormonas del estrés van a estar elevadas. Las hormonas como el cortisol y las catecolaminas van a estar elevadas proporcionalmente a la cetonemia. La amilasa y lipasa también pueden estar elevadas en ausencia de pancreatitis. Esto es por el incremento de ambas enzimas, se asocia con el aumento de la osmolalidad plasmática. Pues el tratamiento, lo primordial es corregir la hiperglucemia, la acidosis y deshidratación lentamente en 48 horas, ya que el descenso rápido de la osmolaridad nos puede incrementar el riesgo de un edema cerebral. ¿Qué es lo que pasó en este caso, no? Uh-huh. Sí. Sí, no necesariamente porque seamos muy rápidos, somos efectivos, ¿no? Uh-huh. Sí. Es un caso que sirve como referencia, ¿no? Muy bien, adelante. Pues estos pacientes requieren ser hospitalizados y muchos de ellos van a ir a los cuidados intensivos para el tratamiento pues, de su cetocidosis diabética. Lo primordial va a ser la rehidratación. Vamos a iniciar con administrar con solución salina al 0.9%.
10 mililitros por kilogramo en una hora. Y como ya mencioné, la reposición de los líquidos se va a efectuar en 48 horas, pudiendo administrarse 2/3 de los líquidos en las primeras 24 horas de terapia y 1/3 en las siguientes 24 horas, o uniformemente durante los 2 primeros días de rehidratación. Este va a constituir el tratamiento estándar de la deshidratación en la cetocidosis, y después de la resucitación inicial con solución salina al 0.9%, el tipo de solución que se va a administrar va a depender de la natremia del paciente. Si el paciente tiene hiponatremia, se continúa con la solución salina. Si la natremia es normal o elevada, se indica solución salina al 0.45%. Después de la solución salina al 0.9% de 10 mililitros por kilogramo por hora por 1 a 2 horas, se indica un volumen de líquidos equivalente al líquido de mantenimiento más el líquido que corrija el grado de deshidratación, y el total no debe exceder 2 veces el líquido de mantenimiento. Así es. En términos generales, este es el manejo de líquidos. Que ustedes ya llevaron una materia sobre esto, manejo de líquidos, todavía no lo han llevado. Digo, No. un tema sobre esto, perdón, no la materia. No lo hemos llevado. Bueno, se supone que ahora que están llevando pediatría lo van a llevar. Muy listos, porque ese es el coco para muchos, ¿no? Como se utiliza algo de matemática, a veces somos un poquito reacios, pero la verdad de las cosas, esto es muy elemental para cualquier médico. En términos generales, pues, es calcular el grado de deshidratación y tratar de recuperarlo de una manera no tan rápida como lo haríamos en cualquier otro niño. Si tenemos un niño con una deshidratación por diarrea, no hay problema si lo hidratamos en 3-4 horas, no hay ningún problema. El problema sí se presenta en estos casos porque aquí el niño ya tiene alteraciones de la osmolaridad, y entonces si nosotros lo rehidratamos muy rápido y lo corregimos todo muy rápido, alteramos bruscamente la osmolaridad, y eso condiciona precisamente esa complicación que se llama edema cerebral, que es lo que pasó en este caso, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí, se calcula lo que el paciente perdió, el porcentaje de lo que perdió, y le sumas sus requerimientos normales en 24 horas. ¿Cuánto necesita un niño de 4 años para mantenerse hidratado de manera básica, ¿no? Y eso es lo que se tiene que calcular, ¿no? Y luego a eso le sumas lo que perdió, y eso es lo que tú lo vas a programar para más o menos en 48 horas hidratar, darle toda esa cantidad de líquido que le faltó, más aparte sus requerimientos basales. Esa es la forma general de manejo de líquidos. Y aquí viene algo, ¿no? Una tablita, no sé. ¿La van a explicar o nomás la van a mencionar así? La tablita que está aquí al lado derecho. Pues nada más la había puesto para complementar. No se oye. ¿Ya Perdón. me oigo? No se oye. ¿No? No. ¿Me oigo ahorita? No. Muy poquito. ¿Ahora? Pues un poquitito, pero no se alcanza a escuchar muy bien. Algo está fallando ahí en tu internet, no sé. Sí. Los demás sí escuchan. Sí. Ya se escucha mejor. ¿Sí se escucha? Ahí está ya. Sí. Ahí está. Sí, ya. Nada más la había puesto para complementar. Ok. Sí, mira, no es la idea meternos tanto en detalle, pero no está de más que le den una leída a ustedes, porque nunca hay que sacarle la vuelta. Créanmelo, esto de cualquier manera lo van a ver ustedes cuando vean corrección de deshidratación en niños pediátricos, ¿no? Lo van a ver. Así que tarde o temprano lo van a revisar. Si lo quieren revisar ahorita, pues revísenlo. No lo vamos a ver porque ya no va a haber tiempo, pero sí convendría que ustedes lo revisaran. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? Pues otra parte. En promedio, el déficit de potasio en niños con cetocidosis diabética es de 3 a 5 miliequivalentes por kilogramo, aunque puede ser mayor. Y una vez que se confirma la adecuada función renal, la hipocalemia se trata adicionando potasio.
de 20 a 30 equivalentes por hora, como el cloruro de potasio a la solución salina al 0.45%. Por lo general se le agrega la solución que nosotros le estamos pasando al paciente, pero siempre y Ok. cuando el paciente esté orinando bien y los niveles ¿cómo se dice? De potasio no estén demasiado elevados, porque si no lo vamos a afectar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Y continuando con el tratamiento, también se le puede, según la bibliografía, administrar bicarbonato. Sin embargo, no está completamente sugerido por todos los autores, porque a pesar de que la Asociación Americana de Diabetes la recomienda, hay quienes dicen que todavía es un tema muy controversial, pues puede aumentar el riesgo del edema cerebral, principalmente pues en pacientes pediátricos, como es en este caso, ¿no? Y pues ya llegando a lo que sería en sí la crema innata del tratamiento, es la insulina. Esta se recomienda la infusión endovenosa a una dosis regular de 0.1 unidades por kilo sobre hora. Y esta infusión debe iniciarse 1 hora después de que se haya realizado una fluidoterapia con solución salina, para así evitar un bolo de insulina que pueda aumentar el riesgo del edema cerebral. Porque pues en estudios no se ha demostrado que el bolo sea más eficaz que la administración continua de insulina, ¿no? Dale la siguiente, porfa. Y bueno, es muy importante pues que chequemos primeramente los niveles de potasio en la sangre antes de iniciar el tratamiento con insulina. Una vez que hayan estado ya nivelados o, pues, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Arreglados, digamos. Los niveles de Estabilizados, potasio. Mándeme. estabilizado. Sí, ándale, esa es la palabra. Estabilizados los niveles de potasio, pues ya podemos comenzar el tratamiento con insulina. Los pacientes con cetoacidosis diabética severa complicada siempre deben tratarse con insulina pues regular por vía endovenosa. Y en niños, la terapia con análogos de insulina, estos análogos de acción rápida, se ha demostrado que puede ser segura, efectiva e incluso puede llegar a sustituir una terapia tradicional con insulina. Y bueno, ya pues no tanto tratamiento, sino control, serían los, válgame, controles de laboratorio, que se pudieran pedir de 2 a 4 horas debido a la situación del paciente que está en cuidados intensivos, por lo que se le puede pedir una glicemia capilar por hora, gasometría de 2 a 4 horas igual, y pues ya se le puede llamar una resolución a este cuadro de cetoacidosis diabética, cuando la glicemia llegue a un nivel no mayor a 200 miligramos por decilitro, cuando se normaliza el anión GAP y cuando el pH corporal sea mayor de 7.3, ¿no? Y Aunque esto, el carbonato suba arriba de 15. Sí, también. Y a pesar de que puede persistir dentro de las primeras 24 a 36 horas la cetoanemia y la cetonuria, es completamente normal, no significa que el paciente todavía esté en ese estado, debido pues a que el proceso biológico natural de deshacerse de estos cuerpos cetónicos, pues dura 24 a 36 horas. Y dale la siguiente, porfa. Bueno, y ya como unos datos finales, la mortalidad de la cetoacidosis antes del uso de la insulina era de hasta el 90% en los pacientes
y actualmente ronda entre el 1 al 5% en la población adulta. Sin embargo, en los pacientes pediátricos se ha visto y se ha reportado que puede llegar hasta el 12% de mortalidad. Y el edema cerebral es el responsable del 60 al 90% de los casos de la mortalidad, pues, en los pacientes pediátricos, ¿no? Como vemos, es un tema muy importante, esta complicación, más bien, el edema cerebral, por lo que es preciso seguir las indicaciones y evitar complicar el caso de los pacientes pediátricos. Sí, en algunos lugares o algunos centros incluso calculan la osmolaridad sérica antes de iniciar el tratamiento y la van monitorizando, algo que no viene aquí. Monitorizar la osmolaridad precisamente para no caer en eso que acabamos de mencionar, esa complicación grave. Lo bueno es que aquí se detectó a tiempo y se resolvió a tiempo. Y por supuesto el paciente le fue muy bien, pero hay ocasiones en que no se dan cuenta que el paciente pueda presentar esto. Y eso lo puede matar. Sin duda. Muy bien, ¿qué más? Y ya para finalizar, de modo de resumen, a la siguiente, por favor. Les puse una pequeña, pues, resumen, ¿no? De los puntos más importantes de tratamiento, ¿no? No sé si ya les aparece la diapositiva. Porque no aparece. Ah, ok. Yo creo que ya se salió. Como ya son las 6, no sé si es lo último, pues si ya vemos lo último, ¿no? Pues ahí está. Mire, ya como modo de resumen. Evitemos la hipocalemia, verificar la potasemia que sea mayor, a 3.5 milosmoles por litro antes de administrar la insulina. Identificar la hiperglucemia o la hipoglucemia. Los niveles no deben ser mayores a 200 miligramos por decilitro. Recordemos que ya cuando llegan a estos niveles o incluso más bajos, pues ya se puede contar como un factor pues positivo, ¿no? Para que el paciente ya pueda salir de los cuidados intensivos. Otro importante es evitar la corrección rápida del volumen. Esto se debe hacer de manera lenta, escalonada, dentro de las primeras 48 horas para evitar el riesgo del edema cerebral. Administramos insulina, ya sea por vía endovenosa o subcutánea por obra. Y finalmente, pues para llevar el control adecuado del paciente es examinarlo rutinariamente, solicitando exámenes necesarios de 2 a 4 horas, ¿no? Y ya con eso sería pues el fin de este caso clínico y pues la revisión. Muy bien. Poco larguita, pero es un caso que vale la pena, ¿no? Digo yo, no sé para ustedes. Mejor. Bueno, pues terminamos, aunque acuérdense que empezamos un poco tarde, ¿no? ¿Sí? Nos vemos entonces mañana. Les recuerdo que me tienen que mandar ustedes su presentación con sus referencias bibliográficas y acuérdense su bitácora, ¿no? Yo de preferencia les voy a pedir que no me manden la bitácora primero y luego la presentación, manden todo junto, identificándose bien en qué equipo son, ¿ok? Ok, ¿cómo se llama? La bitácora, ¿en Word o en PDF? No, en Word. ¿En Word? Ah, ok, muy bien, entonces. Sí, es importante. Mándenlo en Word y obviamente pongan lo que honestamente ustedes hicieron y no hicieron, lo que se equivocaron y no se equivocaron. Es muy importante porque la idea del ABP, quiero que lo entiendan, es para que ustedes vayan corrigiendo sus errores, pero lo hagan de manera consciente. ¿Sí? Ok, no es simplemente poner una relatoría, a tal hora nos reunimos y a tal hora nos volvimos a reunir, y a tal hora nos volvimos a reunir, sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues, ¿qué fue lo que discutieron? ¿Cuáles fueron sus dudas? Todo eso lo tienen que poner ahí, es una bitácora. ¿Sí? Tiene una finalidad, ya se lo dije, es para que se haga hagan su autoevaluación ustedes. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Bueno, las mujeres no van a venir mañana, ¿verdad? No van a estar mañana, digo. Venir, dije yo, como si estuviéramos en clase. No van a asistir las mujeres mañana. No. Entonces, el compromiso es con los hombres. ¿Cuántos hombres son?
No sabría decirlo. 17. 17. Pues no sé, ustedes díganme. Si el compromiso es que sean las mujeres, pues no hay problema. Pero si habrá un compromiso, pues que los hombres se presenten. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? No me salgan con que van a ir a festejar junto con las mujeres, porque entonces como que no les voy a creer. Dígame de una vez, ¿van a asistir o no? Sí, Ok, mañana nos vemos. Sí, doctor. pues compromiso, nos vemos mañana, como cualquier clase. Muchas gracias. Hasta mañana. Claro. Gracias.